El campamento parecía tranquilo. Las hogueras aún humeaban con los restos de la cena. Las tiendas estaban en silencio, y la noche envolvía el cielo como un velo de misterio. Nadie imaginaba que, en medio de esas carpas, se gestaba una historia que cambiaría el destino de generaciones. Una historia que no comienza con un milagro, sino con una ausencia. ¿Por qué Dios tarda en cumplir sus promesas? ¿Qué sucede cuando la fe se ve amenazada por los años que pasan sin respuesta? Esta no es solo la historia de un hijo, es la historia de un silencio, de una mujer que no pudo dar vida, y de otra que fue usada para intentarlo. Es la historia de un niño concebido en medio del dolor, rechazado antes de nacer, pero que no fue ignorado por aquel que todo lo ve, Ismael. Su nombre, que muchos han olvidado, significa Dios oye. Pero, ¿qué fue exactamente lo que Dios escuchó? Entre la desesperación de Sara y la obediencia resignada de Abraham, surgió una decisión que parecía práctica, legal incluso, pero detrás de esa decisión había lágrimas, había miedo, había un intento humano de forzar el tiempo de Dios. Y en ese intento nació un niño destinado a vivir entre promesas rotas y bendiciones inesperadas. Ismael no fue el hijo de la promesa, pero fue el primero en llegar. Y mientras algunos lo miraban con indiferencia o con desprecio, el cielo tenía otros planes. En el desierto, cuando su madre lo dejó bajo un arbusto para morir, creyendo que ya no había esperanza, fue su llanto el que perforó el cielo. Este relato no es un cuento antiguo, es un reflejo de lo que muchos viven hoy. Aquellos que se sienten desplazados, que nacieron fuera de planes, que cargan el peso de decisiones ajenas. ¿Puede Dios mirar a los que otros desechan? ¿Puede haber un futuro glorioso para los que nacen en medio del rechazo? Prepárate, porque la historia de Ismael no es solo la historia de un niño, es la prueba de que incluso en medio del abandono hay un Dios que ve, que escucha y que actúa. Quédate hasta el final y descubrirás que algunas promesas, aunque parezcan olvidadas, solo están esperando el momento perfecto para cumplirse. Abraham no tenía idea de cuán lejos lo llevaría aquella voz. No preguntó cuánto demoraría, no pidió garantías, solo obedeció. Dejó su tierra, dejó a su gente, dejó todo lo que conocía y caminó paso a paso, aferrado a una promesa que aún no podía ver. Te haré una gran nación, había dicho Dios, pero los años pasaron y nada cambió. La vida en Canaán no fue fácil. El hambre los empujó a Egipto. Los conflictos con Lot exigieron decisiones difíciles, pero a pesar de todo, Abraham mantenía viva la esperanza. Dios no lo había olvidado. ¿O sí? Sara lo miraba en silencio. Cada vez que alguien mencionaba descendencia, ella bajaba los ojos. Los calendarios se sucedían, las estaciones cambiaban, pero su vientre seguía vacío. El dolor no se decía en voz alta, pero estaba ahí cada mañana, cada noche. ¿Dónde estaba el hijo prometido? ¿Cuándo llegaría? Un día, en medio de esa rutina polvorienta, Abraham se atrevió a hablar. «Señor, sigo sin hijos. Mi herencia quedará en manos de mi criado Eliezer. ¿Esto es lo que me espera?» Su tono no era de rebeldía, sino de tristeza. No entendía. Había obedecido. Había confiado. Pero la realidad contradecía la promesa. Y entonces, Dios le respondió: «No será él tu heredero. Sal fuera, mira el cielo. ¿Puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia». Abraham levantó la vista. Su corazón se agitó. Era imposible, pero lo creyó. Sastumar mitsusaken o creer no siempre es sinónimo de comprender. A veces se cree con dudas, a veces se cree llorando. Abraham creía, pero el tiempo seguía pasando, y eso pesa. Sara intentaba ser fuerte, pero por dentro se marchitaba. Era como vivir bajo una sombra constante. Ella no dudaba del poder de Dios, pero dudaba de sí misma. ¿Y si el problema era ella? ¿Y si su esterilidad había frustrado el plan divino? Esa idea la perseguía día y noche. Asaná. En el pueblo, los murmullos crecían. Tantos años esperando y ni un hijo. ¿Dónde está el Dios que prometió tanto? Incluso los siervos comenzaban a perder el respeto. ¿Cómo podía liderar una nación alguien sin herederos? Abraham mantenía el rostro firme, pero por dentro se quebraba. El eco de la promesa retumbaba en su memoria,
mezclado con la realidad del silencio. Una noche, mientras dormía, algo ocurrió. Dios se le apareció en visión, no con un grito, sino con calma. Lo llevó fuera, le mostró la tierra, renovó el pacto, incluso selló la promesa con un rito solemne. Yo soy el Señor que te sacó de Ur para darte esta tierra. Pero incluso allí, en medio de ese encuentro divino, Abraham volvió a expresar su temor. ¿Cómo sabré que la poseeré? Dios no lo reprendió, entendía su corazón, lo conocía, y por eso le dio señales. Le mostró que cumpliría su palabra, aunque no fuera inmediato. Sin embargo, la espera seguía, y eso duele. Cada luna nueva sin noticias, cada vecina que anunciaba un embarazo, cada cumpleaños de Sara era un recordatorio cruel de que el tiempo no perdona. Hasta que un día, el silencio de Dios se volvió insoportable, y el corazón de Sara, cansado de esperar, empezó a trazar planes que cambiarían el curso de la historia. Pero antes de eso, hay algo que no podemos ignorar. La espera también forma parte del propósito. Dios no había olvidado a Abraham, no había ignorado a Sara. Estaba construyendo algo más grande de lo que ellos imaginaban, pero como humanos, no siempre entendemos los tiempos celestiales. Y allí está la tensión, entre la promesa y su cumplimiento, entre el «te haré una gran nación» y la realidad de una tienda vacía. Esta etapa de la historia nos recuerda que la fe no es una emoción constante. A veces, la fe es seguir construyendo un altar. Aunque el cielo parezca cerrado, es seguir esperando, aunque el calendario grite lo contrario. Abraham y Sara eran personas reales, no eran perfectos. Dudaban, se cansaban, lloraban, pero seguían adelante, porque en algún lugar de su interior aún ardía la esperanza. Y eso es lo que Dios más honra. El sol comenzaba a calentar las telas de las tiendas cuando Sara se levantó. Caminó en silencio, como lo hacía cada mañana, pero esa vez sus pasos eran más lentos, más pesados. Algo en su interior se había quebrado. Los años pasaban y su vientre seguía siendo un desierto. Las promesas que alguna vez la llenaron de ilusión ahora eran solo ecos lejanos. Ya no lloraba, ya no preguntaba, solo cargaba el peso de no haber podido ser madre. Pero esa mañana tomó una decisión. Sara era consciente de su realidad. Ya no era joven. Su cuerpo había cruzado la línea que marcaba la posibilidad de concebir. Aunque Dios había dicho que habría un heredero, no había mencionado cómo sucedería. Tal vez, pensó ella, estaba esperando que tomaran la iniciativa. Su mirada se detuvo en Agar, la joven criada egipcia que la servía día tras día. Era fuerte, saludable y silenciosa. Un vientre fértil. Un canal posible para que a través de ella llegara o que tanto ansiaban. Entonces, habló. Abraham, yo no he podido darte hijos, pero hay una forma. Toma a Agar. Quizás a través de ella podamos tener descendencia. Abraham la escuchó sin decir palabra. No era una propuesta extraña para la época. Culturalmente, era aceptado que una esposa estéril ofreciera a su sierva para que tuviera un hijo en su nombre. Pero aunque era legal, no era sencillo. Él miró a Sara, vio su tristeza, su frustración, su resignación y aceptó. Agar no tuvo opción. Nadie le preguntó si quería. Fue entregada como un instrumento para cumplir un propósito que no era suyo, y aunque no se reveló, en su interior sabía que su vida ya no sería la misma. Poco tiempo después, su cuerpo cambió. Había concebido. La noticia se extendió rápido por el campamento, y con ella, las miradas. Sara, que había sido por tanto tiempo la única mujer de Abraham, ahora era observada como la que no pudo. Agar, por otro lado, caminaba erguida, con el rostro elevado. Su valor había cambiado, y fue allí donde comenzaron los problemas. Agar, al saberse embarazada, empezó a mirar a su señora con cierto desprecio. No lo decía, pero su mirada hablaba. Ya no era solo una sierva, ahora llevaba en su vientre al hijo de su amo. Sara lo notó. Cada gesto, cada silencio, cada mirada altiva, y eso la hirió más que cualquier palabra. «Esto es tu culpa», le gritó un día a Abraham. «Puse a mi criada en tus brazos y ahora me desprecia. Que el Señor juzgue entre tú y yo». Abraham,
Atrapado en un conflicto que él no había iniciado, solo respondió: «Ella está bajo tu autoridad. Haz con ella lo que creas mejor». Y Sara, movida por el dolor, el orgullo herido y la humillación, comenzó a tratar a Agar con dureza. No eran solo palabras, era frialdad. Eran órdenes más pesadas. Era el desprecio silencioso que golpea el alma. Agar no soportó. Una noche, sin decir nada, huyó. Caminó sin rumbo fijo, alejándose del campamento, del conflicto, del dolor. Avanzó hacia el desierto, sola, embarazada, sin protección. La libertad tenía un precio muy alto, y pronto lo descubriría. El sol del desierto quemaba, el agua se acababa, sus fuerzas la abandonaban, pero en su interior algo la empujaba a seguir. No quería regresar, no podía. Fue entonces, en medio de su soledad, que ocurrió lo inesperado. Cerca de una fuente de agua, alguien la encontró. No era un viajero, no era un hombre común, era un mensajero celestial. El texto lo llama el ángel del Señor, pero sus palabras eran diferentes. No eran una orden, no era condena. Era una pregunta. Agar, sierva de Sara, ¿de dónde vienes y hacia dónde vas? Ella, agotada, simplemente respondió: «Huyo de mi señora». No hubo juicio, solo comprensión y una instrucción: «Vuelve con ella, sométete, pero escucha esto. Multiplicaré tu descendencia en gran manera. No podrá ser contada por la multitud, y tendrás un hijo. Lo llamarás Ismael, porque el Señor ha oído tu aflicción». Agar no entendía todo, pero esas palabras le dieron vida. Por primera vez, alguien la llamó por su nombre. Por primera vez su historia importaba. Por primera vez, alguien la vio. Y entonces dijo algo que ninguna otra persona había dicho hasta entonces: «Tú eres el Dios que me ve». Aquel encuentro transformó su desierto en altar. El lugar donde casi muere se convirtió en el lugar donde fue restaurada. Y el niño, que aún no nacía, ya tenía nombre: Ismael. Dios oye. Agar regresó, no por obligación sino por convicción. Volvió con la promesa de que no estaba sola. Y cuando llegó el momento, dio a luz. Ismael nació en medio de tensiones, miradas cruzadas y un hogar dividido. Pero su llegada no fue un accidente, fue una señal, un recordatorio de que incluso cuando tomamos decisiones equivocadas, Dios aún puede escribir historias de redención. Porque aunque no fue el hijo esperado, fue el hijo escuchado. El calor del mediodía caía como una sentencia sobre la arena. Cada paso era un desafío, cada aliento, un esfuerzo. Agar, sola y embarazada, avanzaba sin rumbo. No sabía a dónde iba, solo sabía de qué huía. Había dejado atrás los gritos, las miradas llenas de desprecio, la opresión silenciosa que la sofocaba día tras día. Pensó que al alejarse encontraría libertad, pero el desierto no era un refugio, era una amenaza. El agua que llevaba se evaporaba rápido, la esperanza también. No había sombra, no había techo, no había nadie, solo ella y el eco del viento. Cuando las fuerzas la abandonaron, se detuvo. Cayó de rodillas junto a una fuente escondida en medio del terreno árido. Allí, entre el polvo y las lágrimas, pensó que ese sería su final. Fue entonces cuando escuchó una voz. No era grito, no era reproche, era suave, casi un susurro. Agar, esclava de Sarai, ¿de dónde vienes y a dónde vas? La joven alzó el rostro, sorprendida. No esperaba ser reconocida, mucho menos por alguien que conocía su nombre y su historia. «Huyo de mi señora», respondió con honestidad. La figura que la miraba no era un hombre común, era un mensajero celestial enviado por aquel que ve lo invisible. El ángel no la reprendió, tampoco la ignoró. Le dio una instrucción que parecía imposible: «Regresa y sométete». ¿Cómo volver al lugar donde había sido herida? ¿Cómo entregarse otra vez a quien la había despreciado? Antes de que pudiera responder, llegaron las palabras que cambiarían todo. «Tendrás un hijo, lo llamarás Ismael, porque el Señor ha escuchado tu aflicción». Agar quedó inmóvil, no por miedo, sino por asombro. El cielo la había oído. El ángel continuó: «Tu hijo será fuerte, independiente, y vivirá en conflicto con sus hermanos, pero también será el comienzo de una gran nación». Agar no comprendía todos los detalles, pero entendió lo esencial.
No estaba sola. Alguien más grande que su dolor la había encontrado en medio de su huida. Allí, junto a esa fuente que le había dado vida, levantó los ojos y dijo algo que resonaría por generaciones. Tú eres el Dios que me ve. No era una frase vacía, era un grito de reconocimiento, un acto de fe. Por primera vez en su existencia, Agar sentía que su vida tenía valor, que sus lágrimas no habían sido en vano, y llamó a ese lugar Bir Lahai Roi, que significa Pozo del Viviente que me ve. Aquel encuentro transformó su destino. No cambió la dureza de su entorno, pero renovó su espíritu. Volvió a caminar, no como una fugitiva, sino como alguien que llevaba una promesa en su interior. Cuando regresó al campamento, nadie sabía lo que había vivido. Pero ella sí. Su andar tenía propósito. Su silencio escondía una certeza. Dios no la había abandonado. Pasaron los meses. El vientre creció. Las miradas de los demás no dejaron de ser duras, pero ya no la destruían, porque ella sabía algo que ellos no sabían. Y entonces llegó el día. El niño nació. Abraham lo llamó Ismael, tal como el ángel lo había ordenado. No discutió el nombre. No preguntó el por qué. Sabía que esa historia no le pertenecía del todo. Agar lo sostuvo entre sus brazos y recordó cada palabra. Ismael, aquel que lleva en su nombre la prueba de que Dios escucha. El nacimiento de ese niño fue más que un evento familiar. Fue una señal, un recordatorio viviente de que incluso en medio del desprecio hay un oído celestial atento, que aun cuando todos te dan la espalda, hay uno que te mira con compasión. Ismael creció bajo una sombra, es verdad. No era el hijo de la promesa. No era el esperado, pero era el escuchado, el visto, el elegido para una bendición que no muchos comprenderían. Esta parte de la historia nos confronta con una verdad incómoda. Hay momentos en que nos sentimos invisibles, excluidos, marginados por los errores de otros, por decisiones que no tomamos. Pero el relato de Agar nos grita algo poderoso. No importa cuán lejos hayas corrido, Dios sabe exactamente dónde estás. Él no solo escucha desde lejos, Él viene al desierto, se sienta contigo, te llama por tu nombre y te recuerda que hay un futuro, incluso cuando todo parece haberse roto. Ismael no fue un accidente, fue una respuesta. Su vida comenzó con dolor, pero cargaba una promesa que superaba cualquier rechazo. Y todo empezó allí, en medio del calor abrasador, al borde del colapso, junto a una fuente que no solo calmó la sed de una mujer embarazada, sino que abrió los ojos del mundo a una verdad eterna. El Dios que ve, también escucha. El tiempo no se detiene, los días pasan, las estaciones cambian, y con ellos también las personas. En la tienda de Abraham los años acumulaban más preguntas que respuestas. Ismael ya era un joven, fuerte, ágil, con la mirada firme de su padre y la determinación de su madre. Aunque no lo dijeran, todos sabían que su presencia mantenía viva una tensión, porque Ismael era amado, sí, pero no era el heredero que Dios había prometido. Una tarde, mientras el cielo se teñía de tonos dorados, Abraham escuchó una voz. Una vez más Dios le habló, pero esta vez la noticia lo dejó sin palabras. Su esposa, Sara, daría a luz. ¿Sara? ¿Ahora?, se preguntó él mismo con asombro. Había pasado tanto tiempo desde aquella promesa inicial que la idea parecía absurda. Sara ya había dejado atrás la edad fértil hacía años. Y sin embargo, Dios fue claro. Será ella quien te dará un hijo. Lo llamarás Isaac. Abraham se inclinó, riendo por dentro. No de burla, sino de incredulidad mezclada con esperanza. ¿Podría realmente suceder algo así? Y añadió, ojalá Ismael viva delante de ti. Pero Dios, firme, respondió, sí, bendeciré a Ismael, haré de él una gran nación. Pero mi pacto será con Isaac, el hijo que Sara te dará. Sara escuchó desde la entrada de la tienda y también soltó una risa silenciosa. ¿Acaso, a su edad, podía aún experimentar ese milagro? Su incredulidad no era malintencionada, era el reflejo de años de desilusión, de esperas que se alargaron demasiado, de sueños que parecían haberse apagado para siempre. Sin embargo, Dios le respondió, ¿por qué te reíste? ¿Hay algo imposible para mí? Pasaron los meses.
y aquello que parecía una fantasía se volvió realidad. Sara, que durante tanto tiempo había sido sinónimo de esterilidad, ahora caminaba con el vientre en alto. Su mirada, antes apagada, brillaba con una luz nueva. En su cuerpo se gestaba una historia que cambiaría el rumbo de generaciones. Cuando el niño nació, la risa volvió de otra forma. Ya no era incredulidad, era gozo. Era el eco de una promesa finalmente cumplida. Lo llamaron Isaac, el que ríe, y Sara dijo: Dios me ha hecho reír, y todos los que oigan esto se reirán conmigo. El ambiente en el campamento cambió. Las celebraciones marcaron un nuevo capítulo. Abraham, emocionado, preparó un gran banquete el día que Isaac fue destetado. Fue un evento especial, una señal de que el niño había sobrevivido sus primeros años y ahora se afirmaba en la vida. Pero en medio de las risas surgió una mirada, un gesto, una sombra. Ismael, ya adolescente, observaba a su medio hermano. Algo en su actitud incomodó a Sara. No era solo una broma inocente, era algo más profundo, una señal de conflicto que ella no estaba dispuesta a permitir. Sara, protectora y decidida, se acercó a Abraham y le dijo con firmeza: «Echa fuera a esa esclava y a su hijo. El hijo de esa mujer no compartirá la herencia con mi hijo, con Isaac». Las palabras cayeron como piedras sobre el corazón de Abraham. Ismael era su primogénito. Lo había criado, lo había amado. Expulsarlo era desgarrador. Durante esa noche, Abraham no durmió. La tensión lo consumía. Pero al amanecer recibió una confirmación divina. «No temas por el muchacho ni por tu sierva. Haz lo que Sara te ha pedido, porque en Isaac será llamada tu descendencia. Pero también haré de Ismael una nación, porque es tu hijo». No, a la mañana siguiente, Abraham se levantó temprano, preparó pan y agua. No hubo discursos, no hubo abrazos largos, solo un silencio denso mientras entregaba el odre a Agar y a su lado, su hijo. Sin mirar atrás, Agar se marchó con Ismael hacia el desierto de Beerseba. La travesía fue cruel. El sol caía sin piedad, el calor les robaba la energía y las provisiones se agotaban rápidamente. Cuando ya no había más agua, Agar no pudo seguir. Colocó a su hijo bajo la sombra escasa de un arbusto y se alejó. No quería verlo morir. Se sentó a cierta distancia, cubriéndose el rostro, y rompió en llanto. Pero no estaba sola. Pues desde el cielo una voz la llamó. «¿Qué sucede, Agar? No temas. Dios ha oído al muchacho donde está. Levántate, tómalo de la mano. Yo haré de él una gran nación». Y entonces ocurrió lo inesperado. Dios abrió sus ojos, y allí muy cerca vio un pozo. Corrió, llenó el recipiente, dio de beber a Ismael. La vida volvió. Ese momento selló un nuevo pacto silencioso entre Dios y la mujer que una vez huyó al desierto. Agar no solo había sido rescatada una vez, sino dos. Su hijo, marcado por el rechazo humano, fue sostenido por la promesa divina. Ismael no desaparecería. Su historia continuaría, porque aunque no era el heredero de la promesa central, era parte de un propósito mayor, uno que Dios no olvidaría. Esta parte de la historia nos recuerda algo esencial. Cuando las promesas se cumplen, no todos celebran. A veces, la llegada de la bendición de uno despierta el miedo del otro, pero incluso entonces, Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Isaac representaba el cumplimiento del pacto. Ismael, la prueba de que Dios no deja atrás a nadie. El sol abrasaba la arena, y el viento seco cortaba la piel como pequeñas cuchillas invisibles. El desierto no tenía compasión, era silencio, desolación, abandono. Agar avanzaba con dificultad, sosteniendo a Ismael, que ya no era un niño pequeño, pero que, agotado por el calor y la sed, apenas podía caminar por sí mismo. Las provisiones que Abraham les había dado se agotaron mucho antes de lo esperado. El agua del odre fue la primera en desaparecer. El pan, duro y escaso, solo retrasó el hambre. En medio de la vastedad de Beerseba no había caminos. Solo polvo, piedras y el peso da alma. A cada paso, Agar sentía cómo su fuerza se debilitaba. Su mirada buscaba en el horizonte alguna señal de vida, una sombra, un árbol, una fuente, pero todo lo que veía era infinito. Cuando el muchacho ya no pudo más,
Cayó al suelo. Agar lo miró con desesperación. Quiso levantarlo, arrastrarlo, hacer algo, pero no pudo. El cuerpo de su hijo, rendido por el calor y la deshidratación, no respondía. Su respiración era débil, su piel reseca, sus ojos cerrados. El miedo la paralizó. Se agachó junto a él, pero no lo soportó. Se levantó y caminó unos metros. No quería presenciar la muerte de su hijo. No quería escucharlo exhalar por última vez. No podía. Se sentó a cierta distancia, lo justo para no verlo, pero lo suficientemente cerca como para seguir oyendo su silencio. Y lloró. No fue un llanto cualquiera. Fue un grito ahogado desde lo más profundo de su ser. Era dolor, frustración, impotencia. Era el lamento de una madre que había sido desplazada, ignorada, usada y luego descartada. No suplicó ayuda, solo dejó que las lágrimas hablaran por ella. Pero había algo que Agar no sabía. Mientras ella lloraba a distancia, Ismael también gimía, aún con su débil voz. Y alguien desde lo alto escuchó. Una voz quebró el silencio. «¿Qué te pasa, Agar?» Ella se sobresaltó. Abrió los ojos. No había nadie cerca, pero esa voz no era humana. Era firme pero dulce, clara pero misteriosa. «No temas. Dios ha escuchado al muchacho allí donde está. Levántate, tómalo de la mano. Yo haré de él una gran nación». Agar no entendía cómo, pero esas palabras le devolvieron el aliento. Se puso de pie, con las piernas temblorosas. Dio unos pasos, miró alrededor y entonces lo vio. Un pozo. No podía explicarlo. Estaba allí, pero antes no lo había visto. Como si hubiera estado escondido por el velo del sufrimiento, como si sus ojos, nublados por el dolor, no hubieran podido distinguir lo que Dios ya había preparado. Corrió, llenó el odre vacío, regresó, levantó a Ismael, le dio de beber, mojó su rostro, le habló al oído, y el muchacho lentamente volvió a abrir los ojos. El desierto que parecía ser su tumba se transformó en cuna de esperanza. Ese momento cambió su historia. No hubo una multitud, no hubo un milagro ruidoso, solo una madre, un hijo y una fuente de agua en medio de la nada. Pero fue suficiente. Dios no había olvidado a Ismael, tampoco a Agar. Aunque los hombres los habían rechazado, el Creador tenía un propósito más grande. Allí, en ese encuentro silencioso, reafirmó que su plan incluía también a los marginados. En Agar no volvió a ser la misma. Ya no caminaba como una sierva exiliada. Ya no cargaba la vergüenza como una cadena. Desde ese día, supo que había sido elegida para criar a alguien destinado a influir en la historia. Ismael, aunque marcado por el rechazo, creció bajo el amparo de una promesa. El texto bíblico dice que Dios estuvo con él mientras vivía en el desierto, y no solo sobrevivió, sino que se fortaleció. Se convirtió en un arquero, un hombre del desierto, independiente y determinado. Su carácter fue forjado por el viento, la arena y la experiencia. Años después, Agar encontró para él una esposa egipcia. Era su forma de reconectar con sus orígenes, pero también de establecer un nuevo comienzo. La historia de Ismael no termina en tragedia. Aunque nació en medio del conflicto y fue apartado del hogar de Abraham, Dios nunca lo descartó. Al contrario, le dio una identidad, una tierra y una descendencia. Ismael sería el antepasado de 12 príncipes. Su linaje crecería. Su nombre, que significa Dios oye, se convertiría en testimonio viviente de que incluso en el abandono hay un oído celestial atento. Este pasaje nos deja lecciones profundas. Hay momentos en la vida en los que todo parece terminado, en los que no hay fuerzas para seguir, en los que la última gota se evapora y el futuro parece desaparecer en el calor del presente. Pero allí, en ese punto límite, cuando ya no podemos más, Dios abre nuestros ojos. A veces la fuente ya está cerca, pero no la vemos. Otras veces, necesitamos oír su voz para recordar que no estamos solos, que Él ha escuchado, que Él no ha dejado de mirar. Agar representa a todos aquellos que han sido desechados, aquellos que han caminado bajo el peso de decisiones ajenas, los que cargan con la etiqueta del error, pero que, aún así, han sido tocados por la misericordia divina. Ismael simboliza a los que nacen en circunstancias adversas, pero no están destinados al fracaso.
Su vida es un mensaje. Dios ve, escucha y actúa, aún en los márgenes del mapa. Después del pozo, ya nada fue igual. El lugar que parecía el fin se convirtió en un nuevo inicio. El lamento se transformó en canción silenciosa. La desesperanza se rindió ante la fidelidad de aquel que nunca olvida. Porque al final no fue la última gota del odre, fue la primera gota de un futuro prometido. Ismael no fue el protagonista que todos esperaban. Su historia comenzó en la sombra de una promesa que no lo incluía, marcado por decisiones tomadas sin que él pudiera intervenir. Nació en una casa dividida, entre tensiones que no eligió y bajo el peso de una herencia que nunca se le prometió. Y sin embargo, Dios lo vio. A lo largo de los relatos antiguos, solemos enfocarnos en las figuras centrales, en los elegidos, en los que reciben directamente la bendición, pero hay otra categoría de personas, los que caminan por los márgenes, los que no ocupan los primeros planos, pero que aún así tienen un papel en el gran diseño divino. Ismael pertenece a ese grupo. No fue el hijo del pacto entre Dios y Abraham, pero fue hijo de Abraham. Su vida fue testigo de una verdad innegable. El Creador no excluye. Escucha al que clama desde lo profundo, al que llora en lo escondido, al que es empujado fuera. Desde el momento en que fue concebido, Ismael fue motivo de conflicto. Su existencia provocó celos, incertidumbre y rupturas. Pero también fue el canal por el cual Dios mostró que su misericordia no está limitada a un solo linaje. Que incluso cuando los seres humanos hieren, rechazan o fallan, Él permanece presente. La intervención de Dios en el desierto, no una, sino 2 veces, es prueba de esto. ¿Quién más que un Dios compasivo se detendría a consolar a una sierva despreciada? ¿Quién más que un padre atento le hablaría a un muchacho moribundo y le revelaría un futuro glorioso? Agar, una extranjera sin voz en la cultura de su época, fue la primera persona en las Escrituras en dar un nombre personal a Dios. El Roi, el Dios que me ve. Y ese acto no fue teológico, fue profundamente humano. Fue una mujer que comprendió por experiencia propia que aunque el mundo la ignorara, había un Dios que no apartaba su mirada. Ese mismo Dios, al oír el llanto de su hijo bajo un arbusto, respondió con ternura y poder. No solo proveyó agua en medio del desierto, sino que también renovó una promesa: haré de él una gran nación. Ismael representa a millones que se sienten como él, desplazados, subestimados, olvidados. Personas que no encajan en las narrativas centrales, pero cuya vida tiene significado eterno. Personas que han sido marcadas por el abandono, la orfandad emocional, el rechazo de una figura que debería haberlos protegido. Su historia es un mensaje para todos ellos. Dios no solo camina con los héroes de portada, Él también se sienta junto al caído, levanta al que llora en lo escondido y restaura a quien ha perdido el rumbo. Muchos han visto en Ismael un símbolo de rebelión, pero su esencia va más allá. Él es símbolo de resistencia, de sobrevivencia, de la gracia que se extiende incluso a quienes no portan la corona del elegido. Su vida nos enseña que incluso cuando no ocupamos el lugar que queríamos, podemos florecer donde Dios nos planta. El desierto no fue su fin, fue el lugar donde se volvió fuerte. Donde otros ven ruina, Dios abre pozos. Donde todos esperan muerte, Él siembra futuro. El legado de Ismael no termina en su infancia ni en la expulsión. La historia bíblica menciona que engendró 12 príncipes y formó una nación poderosa. Su linaje no desapareció, fue multiplicado como había sido dicho. Esa promesa fue cumplida, no por compasión humana, sino por fidelidad divina. Dios no olvida. Lo que Él dice, lo cumple. Tal vez no en los tiempos que esperamos, ni en la forma que deseamos, pero sí con propósito y precisión. Reflexionar sobre Ismael es también reflexionar sobre cómo tratamos a los otros, a los que no encajan, a los que no tienen el apellido correcto, al que llegó primero pero no fue celebrado. Nos hace pensar en la Agar de hoy, madres solas, mujeres heridas, extranjeras en tierras hostiles, corazones rotos que caminan buscando una fuente. Nos invita a mirar más allá de los protagonistas tradicionales y a reconocer que Dios,
se mueve también en los márgenes, que el rostro de Dios se revela no solo en palacios y altares, sino también en pozos escondidos en medio del desierto. Como comunidad de fe, necesitamos recuperar la mirada que el Roy tuvo sobre Agar, una mirada que no etiqueta, que no juzga desde arriba, sino que desciende, que encuentra, que restaura. Y como personas, necesitamos recordar que incluso cuando nos sentimos alejados del centro, aún estamos dentro del alcance de su amor. Tal vez tú, que escuchas esta historia, te sientes como Ismael. Quizás viviste toda tu vida buscando ser aceptado, intentando encontrar un lugar. Tal vez has sentido que tu historia es un accidente, que no fuiste planeado, que tus circunstancias te condenan a un papel secundario. Pero la historia de Ismael dice otra cosa. Tú también puedes ser escuchado. Tú también puedes ser visto. Tú también puedes ser parte de algo mayor. El mundo puede empujarte al borde. Las personas pueden no darte valor. Las estructuras pueden ignorarte. Pero Dios no es como los hombres. Él te llama por tu nombre. Él te encuentra en el desierto. Él te muestra la fuente. Él transforma tu historia. Hoy, el nombre de Ismael sigue siendo recordado, no por la posición que ocupó, sino por la fidelidad de aquel que no lo soltó. Esa fidelidad sigue vigente, abarca cada rincón del planeta, se extiende a cada historia rota, a cada lágrima no vista por otros. Dios no necesita testigos para actuar. A veces, en silencio, obra sus milagros más profundos. Por eso, mientras unos ríen en palacios, otros beben agua milagrosa en medio del polvo. Mientras unos celebran promesas cumplidas, otros descubren que también hay bendición para ellos, aunque nadie la haya anunciado, porque al final el cielo no ignora a nadie, y en ese cielo tú también tienes un lugar.